Capítulo 102. No puedo respirar. 1. Salió. Salía de nuevo. La sangre seguía saliendo. Cough. No moriría por una pérdida excesiva de sangre. Humano. Choi-an, si vomita sangre así y muere, destruiré el mundo. Destruiré las llanuras centrales. Oyó la voz de Raon. Oh, Dios mío. ¿Qué tipo de ser es él? También podía escuchar la voz temblorosa del anciano Jo. Kale, Nim. Con la voz nerviosa de Choi-an, Kale finalmente no tuvo más remedio que hacer un sonido nuevamente. Cough. Salió sangre de nuevo. Lo estaba volviendo loco. Su cuerpo se tambaleó y se inclinó hacia adelante. El cuerpo que había estado sentado ahora estaba cayendo hacia adelante como si se estuviera inclinando. Intentó estirar los brazos y tocar el suelo, pero su cuerpo no pudo responder rápidamente. Sin embargo, su cuerpo no cayó hacia adelante. No te desmayes. Kale asintió mientras Sui-kan lo apoyaba. Respira adecuadamente. Kale simplemente cerró los ojos en lugar de responder. Se estaba volviendo loco por la sangre. Está bien sangrar así. Si los humanos sangran así, no mueren. Es refrescante. Se sentía cada vez más cómodo y también tenía una sensación refrescante como si hubiera inhalado aire fresco. Además, su mente se aclaró y se sintió cálido como si la sangre circulara por su cuerpo. Es difícil. Se escuchó la voz llorosa del viejo llorón, pero Kale la ignoró. Él lo sintió, que su cuerpo se estaba recuperando a un ritmo más rápido que nunca. Me siento mejor ahora. Bang, bang. Cuando sintió que su corazón latía a su propio ritmo, no salió más sangre. Algo para limpiar. Las palabras se pronunciaron correctamente ahora. Kale abrió las palmas de las manos. Las yemas de sus dedos no temblaban ya que estaba bien. Sí. Choi-an respondió claramente sí. Pero nada fue puesto en manos de Kale. En cambio, Choi-an y Raon limpiaron la boca, la cara y el cuello de Kale con toallas grandes que no sabía de dónde venían. Choi-an se limpió lo que había en su ropa. Humano, ¿estás bien ahora? Sí, estoy bien. Kale respondió, francamente. Estoy en la mejor condición en este momento de los últimos días. Kale, Nim. Kale se detuvo ante la llamada que sonaba apremiante. ¿Qué está mal con él? Es porque se olvidó de llamarme joven maestro Kim desde antes. La expresión daba miedo. Signo de cierre de exclamación, comillas sencillas. Pero vio algo más aterrador que eso. Ron fue visto de pie sobre el hombro de Choi-an. La persona que originalmente habría sido la primera en limpiar la sangre de Kale estaba parada allí, mirando a Kale. Sin una sonrisa a la vista. ¡Qué! Aterrador, realmente aterrador. La expresión fría hizo que Kale mirara hacia otro lado sin darse cuenta. En ese momento escuchó a Ron dejar escapar un suspiro de exasperación. Los hombros de Kale se estremecieron. Sui-kan sonrió solo ante esa vista, pero nadie se dio cuenta. Fue por las palabras de Kale que siguieron. Apártese del camino. Sus ojos se movieron a un lugar. Verifique la condición de Namgang Taegwi. Kale se incorporó. Ya estoy mucho mejor. A diferencia de cuando colapsó antes, ahora podía levantarse muy fácilmente. Se escapó del apoyo de Sui-kan y se acercó a Namgang Taegwi que estaba detrás de Sui-kan. Comillas. Joven maestro Kim, los ojos del santo de la espada estaban temblando. Kale lo miró y miró primero a Taegwi. Taegwi yacía en el suelo de la casa abandonada. Kale se acuclilló a su lado y miró el corazón. El lugar donde sobresalía el espantoso corazón negro. El corazón negro ya no se veía. Esto no significaba que había brotado carne nueva en su lugar. ¿Qué es eso? Una membrana roja cubría el lugar. Un film rojo que se parecía al color del fuego de la destrucción que usó Kale. Había reemplazado la parte donde estaba el corazón negro. Extendió la mano sin darse cuenta. Una membrana roja. Su tacto era como la piel y el hierro. En algún lugar entre eso. Pero estaba tibio. Era un poco más caliente que la temperatura corporal de un humano. Pang, pang.
y podía sentir el corazón latiendo debajo de él. Kale levantó la cabeza. Taegui respiraba plácidamente con los ojos cerrados como si se hubiera quedado dormido. Él estaba vivo. Sin ningún rastro de las líneas negras sólidas por todo su cuerpo. Todo lo que quedó fue una membrana roja. Kale desvió la mirada. Santo de la espada. Miró a Kale con ojos temblorosos. Fue cuando. Estimado gran purificador, ya no puedo sentir la energía del maná muerto. Kale asintió ante la voz de Dust que estaba llena de emoción. Al mismo tiempo miró al jefe eunuco Wi. Jefe eunuco Wi, ¿podría echar un vistazo? Lo haré. El jefe eunuco Wi hizo una pausa cuando sus ojos se encontraron, pero pronto agarró la muñeca de Taegui. Y cerró suavemente los ojos como si estuviera tomando el pulso. Raon, compruébalo también. Comillas. Entiendo, humano. Raon tenía una expresión hosca mientras miraba a Kale, pero poco después, miró a Taegui. Su mirada era bastante seria. Kale acarició la nuca de Raon. En ese momento, el jefe eunuco Wi abrió los ojos. Comillas. Su pulso es normal. Sin embargo, al contrario de lo que dijo, su expresión no era buena. Wi se volvió hacia el santo de la espada. Dime. Al escuchar la voz tranquila del santo de la espada, Wi cerró los ojos con fuerza y dijo. Toda su energía interna se ha ido. Su dantian está completamente roto. Ja, suspiró el anciano Jo. Echaré otro vistazo. El rey del puño Mokyun se acercó y comprobó el pulso que Wi había mantenido. Es cierto. La energía interna. Era algo más precioso que la vida para los practicantes de artes marciales. La mayoría de las artes marciales utilizan la energía interna, lo que significa que debe haber ki acumulado en el interior para ejercer correctamente el poder. Además, los practicantes de artes marciales dedican su vida a cultivar su energía interna. Por lo tanto, si la energía interna que uno había acumulado en su vida desaparecía, una persona del Murim no podía evitar sentir una gran conmoción. Su dantian está destruido. Y el espacio para almacenar la energía interna era el dantian. En otras palabras, su dantian destruido significaba que ya no podía cultivar energía interna. También significaba que ya no podía vivir como practicante de artes marciales. Comillas. Tal vez la energía que surgió de Taegui antes de la autodestrucción anterior parece haber sido generada al destruir el dantian. Kale asintió ante las palabras de Mokyun mientras miraba en silencio al santo de la espada. Un guerrero cuya energía interna había desaparecido y su dantian destruido. Su vida estaría llena de dificultades en el futuro. Pero le salvé la vida, así que no tendrá resentimiento por esto, ¿verdad? En el momento en que Kale pensó en qué hacer si el santo de la espada mostraba una actitud diferente a la anterior. Ya veo. El santo de la espada estaba tranquilo. Capturó la expresión pacífica de Taegui en sus ojos. Si vive, eso es suficiente. Una voz sincera. Su mirada se dirigió gradualmente hacia abajo. La membrana roja apareció a la vista. La energía cálida pero clara que emanaba de él. Ese debe haber sido el poder que mantuvo vivo a Taegui. Namgang Taegui resultó ser un living Yangshi del culto de sangre y trató de suicidarse. El niño, no, ahora era un hombre joven en lugar de un niño. Al verlo dormir profundamente con la misma cara que cuando era un niño, varios pensamientos pasaron por la mente del santo de la espada. Pensé que elevar y expandir el poder del clan era por el bien de la familia. Por lo tanto, no dobló su orgullo y siempre levantó la cabeza en alto. Él podría hacer eso. Porque era el santo de la espada, uno de los 5 santos, el mejor de la facción justa. Porque él fue el jefe anterior de la gran familia Namgang. Sin embargo, ¿era ese pensamiento realmente justo? Joven maestro Kim. Su mirada se dirigió al joven maestro Kim. Incluso después de limpiar la sangre, su apariencia era un desastre debido a las manchas de sangre ya endurecidas. Trató de salvar a Taegui en la medida en que se volvió así. Esa energía negra. Fue verdaderamente malvado.
Se preguntó cómo un ser humano podía tener tanta energía, purificándolo para que no matara ni dañara a nadie. No, solo él está herido. La purificación debe ser tan difícil en la medida en que una persona que ha alcanzado el rango más alto, el reino de la naturaleza, tosería sangre. Desde la perspectiva de esa persona, un gran anciano de la familia imperial había usado eso con Namgang Taegui, un ser que debería haber sido asesinado. Santo de la espada, santo de la espada. El título de santo de la espada lo avergonzó. El santo de la espada estaba avergonzado de sí mismo. Quería decirle esto a alguien más por primera vez desde que vivía. Gracias. Muchas gracias. Joven maestro Kim. Se sintió obligado a decir esto ahora. Por primera vez en su vida mostró un coraje que nunca antes había tenido. Expresar su agradecimiento a alguien. Un agradecimiento sincero, no superficial. Mi pariente de sangre. El honor de nuestra familia. No, gracias por salvarme. Si Taegui hubiera salido mal, mi familia y yo habríamos colapsado. Eres verdaderamente nuestro benefactor. Kof. En ese momento. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. No pudo dar las gracias. El joven maestro Kim de repente se acurrucó, agarrándose el estómago con ambas manos. Humano. ¿Qué pasó? Nunca había visto algo así. Kale se sorprendió. Lo lamento. Dijo el viejo mientras lloraba. Derramaste demasiada sangre, no sientes mucha hambre, este no es el nivel de tener hambre. Me duele el estómago, tengo tanta hambre que creo que tendré un gran problema. Pero no creo que me derrumbe o me desmaye. Entonces. Alimento. Una insoportable sensación de hambre lo golpeó. Humano. Kale, Nim. A través de varias voces Kale notó las mejillas regordetas de Raon. Apenas abrió la boca. Una tarta. Tarta de manzana. Dame un poco de eso. En el momento en que Raon inclinó la cabeza, se escuchó la voz de Ron. Raon, Nim, tienes tarta de manzana. Raon inmediatamente abrió su subespacio y sacó una tarta de manzana. Humano, come esto. Date prisa y come. Y justo cuando estaba a punto de meter la tarta de manzana sin cortar en la boca de Kale. En el momento en que Choyan se sorprendió por esa vista y trató de cortar el pastel de manzana con su espada. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos del rey del puño, Suican y Ron se dirigieron a un solo lugar. El techo de la casa abandonada. Krish. El lugar se derrumbó. Humano. Come para vivir. Kale le dio un mordisco a la tarta de manzana que le llenó la boca por completo y preguntó. ¿Qué pasa? Miró fijamente el techo que se derrumbó a un lado. En el techo que se derrumbó. El polvo se levantó. ¿Qué está pasando de repente? ¿Por qué se derrumbó así? Como yo pensaba. Entonces escuchó la voz baja de Ron. Fue un poco aterrador. Kale estaba a punto de ponerse la piel de gallina. Muere. 2 personas cayeron bruscamente del techo. ¿Qué? Cuando se escondieron. Kale abrió los ojos sorprendido. Independientemente, la persona que gritó muere. Apareció a través del polvo que se asentaba. Demonio asesino. El demonio asesino, uno de los 5 demonios. El líder de la secta de asesino, un grupo de asesinos. Lanzó las dagas que sostenía en ambas manos al aire. Las dagas volaron a través de las nubes de polvo. Flash. Entonces se escuchó el sonido de una espada siendo desenvainada. Clang, 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 clang. Todas las dagas cayeron al suelo en vano. Y Kale pudo ver a la segunda persona que cayó del techo. Kale inconscientemente dejó escapar una voz estupefacta. Y habló aturdido. Es Choi Young-soo. Choi Young-soo, quien apareció a través del polvo, tenía una sonrisa incómoda mientras saludaba a Kale. Mucho tiempo sin verte. Por primera vez en mucho tiempo, Kale pudo ver al líder de su equipo, Suican, frunciendo el ceño y frotándose la frente con la mano. De todos modos, Choi Young-soo parecía un poco tímido e incómodo con Kale. Preguntó con cautela,
¿Te sientes bien? Munk, munk. Kale masticó el pastel de manzana en su boca primero. Humano, come despacio. Pensó mientras sentía las patas delanteras de Raon acariciando su espalda. No puedo respirar. ¿Qué está pasando de repente? Capítulo 103 No puedo respirar 2. Entonces 2 personas cayeron del techo en este momento. Uno es el demonio asesino y el otro es Choi Young-su. Y el demonio de asesino es la que está tratando de atrapar a Choi Young-su ahora para vengar a su secta de asesinos. Pero la demonio asesino estaba un poco extraña. Después de lanzar su daga a Choi Young-su con entusiasmo, este último ahora estaba parado en una posición incómoda. Miró a Kale una vez. Y luego a Choi Young-su una vez. Mirándolos así, la demonio asesino dio un paso atrás. Entonces ella habló. Comillas. De ninguna manera, demonio de la espada. Tragó saliva. Choi Young-su estaba allí con una expresión inexpresiva en su rostro. ¿Cuántos de los hombres de su secta de asesinos había derrotado este tipo? Entonces, el demonio de la espada y ese joven maestro Kim son amigos cercanos. La demonio asesino había supuesto que el joven maestro Kim también podría estar buscando al demonio de la espada. Sin embargo, se pensó que se debía a que la familia imperial quería el arte marcial poco común llamado espada celestial, en lugar de una enemistad como la que tenía con el santo de la espada y la demonio asesino. Parecen ser amigos de verdad. Parecían amigos que se habían reencontrado después de mucho tiempo. Si no tuviera este tipo de intuición, no sobreviviría como asesina en este mundo. Mientras vacilaba, pudo ver al joven maestro Kim hablando con Choi Young-su. ¿Cuándo bajaste del monte Wang? Era como una pregunta a un amigo que vio anoche. Bajé hace un tiempo y había una fuerte reunión de energía en la casa abandonada, así que vine aquí. Choi Young-su sintió que una gran energía salía de la casa abandonada mientras descendía del monte Wang. Nunca antes había sentido este tipo de energía, así que vino por si acaso. Cuando llegué, los talentos prometedores se reunieron un poco lejos de la casa abandonada. Por lo tanto, me escondí en la casa abandonada. Fue entonces cuando Kale acababa de purificar Namgang Taegui y tosió sangre. Choi Young-su estaba preocupado por qué hacer, pero esperó en silencio porque pensó que aún no era el momento de salir. Y luego la demonio asesino me atrapó. Ja ja ja. Se rió torpemente. De hecho, Choi Young-su pensó que Kale estaba lastimado nuevamente cuando se agarró el estómago por hambre, por lo que el equilibrio de la energía de Choi Young-su que había estado escondiendo durante un tiempo colapsó. Se había preguntado si debería saltar entonces. En ese momento, la demonio asesino se coló en el techo y encontró a Choi Young-su. El ataque se llevó a cabo así. La mirada de Kale pasó de Choi Young-su a la demonio asesino. Él le espetó. Bien, ¿qué hay de ti? Las pupilas de la demonio asesino temblaban y parecía raramente desconcertada. Bueno. Una parte de ella estaba nerviosa por ser observada por alguien presumiblemente en el reino de la naturaleza. La situación era tan diferente a sus expectativas. La demonio asesino había salido de la posada, pero aún así se mantuvo cerca de la familia Namgang y los otros seguidores del joven maestro Kim. Y cuando vio a los seguidores de la posada acercarse a la casa abandonada, sintió curiosidad y los siguió en secreto. Fue entonces cuando sintió una gran energía que emanaba de la casa abandonada. La casa abandonada. Una energía limpia y clara fluyó desde allí. Ya sea virtuosa o malvada, en el extremo, ambas son energías que derivan de la naturaleza. La demonio asesino no se atrevió a juzgar esa enorme energía y, por lo tanto, no se acercó precipitadamente. Y estaba convencida de algo. Joven maestro Kim, sí, debe de ser él. Además, la demonio asesino estaba segura de la situación dentro de la casa abandonada. Ese bastardo del santo de la espada y el joven maestro Kim finalmente se están enfrentando. Y con este tipo de energía, el santo de la espada seguramente perdería. Justo cuando pensaba eso, la enorme aura se disipó.
Incapaz de contener su curiosidad, la demonio asesino se acercó sigilosamente a la casa abandonada y se escondió en su techo. Fue entonces cuando descubrió algo que no sabía. ARGH. Cuando miró hacia abajo desde el techo, el joven maestro Kim estaba agarrando su estómago. En ese momento, la demonio asesino sintió la energía de alguien. Fue solo por un momento, pero ella lo había experimentado antes. Demonio de la espada. Tan pronto como se dio cuenta, la demonio asesino golpeó en esa dirección. Y esto fue lo que sucedió. ¿Qué clase de situación es esta? Pero la realidad era muy diferente a lo que había esperado. Incluso el joven maestro Kim está vomitando sangre y no está en buenas condiciones. Había perdido a alguien que había alcanzado el reino de la naturaleza. ... Si es así. Parpadeó. La mirada de la demonio asesino se dirigió al santo de la espada. Ha envejecido bastante. Ya sea porque había gastado mucha energía mental o porque había usado su energía interna, el rostro del santo de la espada no estaba en buenas condiciones. Pero todavía estaba en mejor estado que Kim Gong-ya. El santo de la espada también es enemigo del demonio de la espada, era la única persona que tenía al mismo enemigo. Ya veo, es por el demonio de la espada que él y el joven maestro Kim se enfrentaron. Pensó que las dos fuerzas se habían enfrentado debido a Namgang Yuja con la legendaria técnica de artes marciales, espada celestial. Pero resulta que su objetivo era el demonio de la espada. Tendré que trabajar con el santo de la espada. Si quería salir de aquí, tendría que cooperar con el santo de la espada durante un tiempo, aunque fuera molesto. Parpadeó. Cuando miró al santo de la espada de nuevo, este ya la estaba observando. Ella le envió una transmisión de voz al santo de la espada mientras vigilaba al joven maestro Kim. Santo de la espada, tomemos nuestras manos. Incluso si el joven maestro Kim estaba en estado de combate inoperante, todavía era superado en número. Y el santo de la espada era fuerte. ¡Yay! Pero el santo de la espada se rió. No es momento para risas. Tenemos que escapar de aquí trabajando juntos. El demonio de la espada está aquí para ayudar al joven maestro Kim. Viejo, ¿quieres morir? Estos bastardos de Namgang no saben lo preciosa que es la vida. La demonio asesino transmitió sus intenciones al santo de la espada con la mirada. Apresúrate. Respondiendo a esa mirada, el santo de la espada se acercó al demonio asesino paso a paso. Así es, lo has pensado bien. La demonio asesino se sintió un poco aliviada. Pero luego reflexionó sobre sus actos. Debería haber evaluado bien la situación. Atacar al demonio de la espada de manera impulsiva no fue una buena idea. Pero no sabía que alguien con un aura tan pura y el demonio de la espada serían amigos. Si miras el aura del joven maestro Kim, era la más pura que jamás había sentido de la facción justa. Tenía una aura hermosa que iba más allá de la energía de los 5 elementos. Por eso pensó que no sería compañero del demonio de la espada y si lo atacaba, el santo de la espada y el joven maestro Kim unirían fuerzas para luchar o robar esa legendaria técnica de arte marcial que tenía el demonio de la espada. Demonio asesino. El santo de la espada dio 2 pasos hacia adelante. La demonio asesino asintió ligeramente. Seamos aliados, aunque solo sea por un momento. Ese fue el signo para indicar eso. Bang. Y el santo de la espada que recibió esa señal. Estúpido. Apuntó con la punta de su espada a la demonio asesino. Por primera vez desde que entró en esta casa abandonada, el santo de la espada desenvainó su espada. Comillas. ¿Qué? El momento en que Salma quedó realmente desconcertado. No saldrás viva de aquí hoy. El santo de la espada habló proféticamente y luego se abalanzó sobre la demonio asesino. Santo de la espada, te has vuelto loco. La demonio asesino retrocedió sorprendida y el santo de la espada movió su espada. ¡Wosh! Un aura dorada surgió de su espada. Era la técnica de la espada imperial. Una técnica de espada que contenía la esencia de las artes marciales, considerada una de las mejores espadas pesadas de la facción justa. Se desató aquí y ahora. Hacia la garganta del demonio asesino.
Viejo loco. Chac, chac. Las manos del demonio asesino se extendieron en el aire. Eso es. El anciano Jo gritó como un rugido. ¿Qué es eso? Quiso preguntar Kale, pero pronto lo descubrió. Las manos de la demonio asesino, aparentemente vacías. ¡Oh! De sus 2 manos 10 dagas se precipitaron hacia el santo de la espada con extraños movimientos como serpientes. Munk, munk. Masticando la tarta de manzana que Raon le entregó sin parar, Kale se maravilló. Mok Gee, apártate. El rey del puño empujó a su bisnieta hacia atrás. Chac, 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 chac. Y las dagas chocaron contra la espada dorada del santo de la espada y salieron disparadas en todas direcciones, incluyendo unas que volaron hacia Kale. Pero Ron estaba de pie frente a Kale, atrapando todas y cada una de ellas mientras pasaban volando. Sus ojos se encontraron con los de Ron. Joven maestro, ¿quiere un poco de tarta de manzana? Algo en el tono de Ron era irreverente. Pero Kale asintió y comió su tarta de manzana con avidez. Justo entonces la demonio asesino entró en su campo de visión y... Esa es la técnica de las manos rojas. El anciano Jo exclamó admirado mientras pronunciaba el nombre de la técnica de artes marciales. SSS. Manos teñidas de rojo. Esa mano roja del demonio asesino fue lo que la llevó al puesto más alto en la secta de asesinos, logrando tener éxito en innumerables encargos de asesinato. KWAH. La mano roja y la espada dorada chocaron. Santo de la espada. La demonio de la espada lo miró con maldad en los ojos. El santo de la espada habló con calma. El benefactor y nuestra familia Namgang son un solo cuerpo. Kale se quedó boquiabierto. ¿Qué estás diciendo? Yo, el santo de la espada, seré la espada del benefactor hasta que el favor sea devuelto. Kale se estremeció aún más que la demonio asesino. Ese viejo de la familia Namgang es demasiado poderoso, ¿verdad? También. El santo de la espada cerró los ojos y los abrió. Una espada dorada apareció a la vista. Esa aura dorada rodeaba la espada. Creía que el emperador era alguien que gobernaba todo lo que se podía gobernar. Pero hoy había visto a alguien usando esa energía dominante frente a él. Pero en lugar de dominar a alguien con ese poder, había dedicado todo a salvar a una sola persona, que para él no era importante. El santo de la espada entendió. Eso es un emperador. El agotamiento repentino de su fuerza mental empeoró la expresión del santo de la espada. Podría decirse que había envejecido en poco tiempo. Pero su mirada estaba más brillante que nunca. Estaba llena de la energía de su juventud cuando estaba lleno de pasión y determinación. Como si no hubiera pasado el tiempo. El santo de la espada se comprometió. Además, como desea el benefactor, a partir de hoy la familia Namgang será la espada de la facción justa y luchará en primera línea. Era similar a lo que había dicho antes frente al joven maestro Kim. Pero esta vez lo dijo en serio. No por ganancia y cálculo. Comillas. Veo que todavía no has llegado a tus límites y todavía puedes seguir avanzando. Murmuró el rey del puño, su voz llena de diversión. No, ya estás avanzando. El oro que cubría la espada del santo de la espada brillaba más intensamente que antes. Solo un poco, pero significaba que el santo de la espada había dado un paso adelante. Joven maestro Kim, parece que alguien más logró recibir tus enseñanzas divinas. ¿Qué? El rey del puño sonrió como si supiera todo mientras miraba al joven maestro Kim, quien fingía no saber nada. El joven maestro Kim no solo era un gran maestro de las artes marciales, sino que su mente y sus pensamientos afectaron enormemente a los que lo rodeaban. Cuanto más alto llegas, más difícil es volver la vista al principio. Especialmente, es fácil olvidar la justicia y la rectitud que uno soñaba en sus días de juventud. Pero el joven maestro Kim no lo ha olvidado. Por eso era tan fuerte, y por eso su mente era una llamada de atención para gente como él y el santo de la espada, cuyos caminos ya se habían desgastado. El rey del puño mostró una sonrisa profunda. Kale apartó la mirada del rey del puño, que le sonreía. ¿Qué le pasa?
¿A quién he enseñado? Era una afirmación que no podía entender del todo. En ese momento, la demonio asesino habló con una voz temblorosa. Comillas. ¿Quién es tu benefactor? El santo de la espada solo apuntó al demonio asesino con la punta erguida de su espada. La demonio asesino miró a su alrededor y abrió la boca. Comillas. Es el joven maestro Kim tu benefactor. Así es. El santo de la espada abrió la boca. Es el benefactor de la familia Namgang y mi benefactor. La demonio asesino tragó saliva. Un benefactor de la familia Namgang después de cientos de años. La demonio asesino sabía lo que significaba ser un benefactor de la familia Namgang. Algo anda mal. La demonio asesino empezó a sudar frío. ¿Puedo escapar de aquí? Miró a su alrededor. Aunque no podía ver bien, podía ver a varias personas, incluido Namgang Taegui, que parecía estar inconsciente en el suelo, y otros que parecían peligrosos incluso si no sabía quiénes eran. Fue cuando... Humano, está delicioso. Estás comiendo bien. ¿Quieres más? De repente, se dio cuenta de que había estado escuchando una voz infantil desde hace un rato. La mirada de la demonio asesino se posó en Choi-an. Choi-an, que estaba quieto, dio un paso a un lado cuando notó su mirada. Entonces vio a Raon, quien estaba oculto detrás de Choi-an. Junto con la mirada indiferente del joven maestro Kim mientras Raon le daba de comer. En el momento en que esa mirada se dirigió hacia ella. Tragó saliva sin darse cuenta. Tragó con fuerza y bajó las manos con cuidado. Cuando juntó sus manos que habían perdido su color rojo, sonrió. Jeje, puedo hablar contigo primero. Después de todo, la demonio asesina sabía cuándo debía detenerse y cuándo debía retirarse. Capítulo 104. No puedo respirar. 3. ¿Qué tontería estás diciendo? El santo de la espada resopló. A la demonio asesino, que había cambiado de postura, le dijo fríamente. Tú y yo tenemos circunstancias diferentes. Las circunstancias eran diferentes entre el santo de la espada y la demonio asesino. El mundo creía que el santo de la espada estaba buscando al demonio de la espada solo para recuperar su orgullo después de perder en un duelo. La demonio asesino, por otro lado, buscaba venganza como líder de la secta de asesinos. La diferencia era desde la base misma. ¿Qué historia vas a contar si al final quieres matar al demonio de la espada? No, este viejo. La demonio asesino actuó como si estuviera sorprendida de que la acusaran de algo tan horrible. ¿Por qué tengo que matarlo? Cualquiera pensaría que mato a cualquier persona que me llame la atención. Realmente, ¿dónde has oído tal cosa? Como diciendo que dejará de decir tonterías, la demonio asesino resopló. Comillas. ¿Qué? El santo de la espada la miró con incredulidad. A pesar de ello, la demonio asesino desvió rápidamente la mirada y le dedicó a Kale una amable sonrisa de abuela. Sobrevivamos, en primer lugar. Para la demonio asesino, lo más importante es sobrevivir. A pesar de su edad de más de 60 años, ella quería vivir un día más. Después de matar al líder de la secta de asesinos y haber concluido su muerte número 10.000, se convirtió en la nueva líder de la secta para poder vivir. Un raro asesino que logró matar 10.000 veces. El anterior líder de la secta, temeroso de su prestigio, buscaba una manera de matarla, y cuando la demonio asesino se dio cuenta de esto, saltó primero. Así fue como ella se convirtió en la líder de la secta. Después de eso, llevó una vida modesta como la líder de la secta de asesinos, ganándose también el título de demonio asesino. La demonio asesino, que estaba sonriendo a Kale, se detuvo. A pesar de que intentó sonreír con una sonrisa amable lo más posible, la expresión del otro se enfrió. Como si supiera lo que estaba pensando. Realmente eres alguien que no se puede subestimar fácilmente. La demonio asesino se puso tensa. Sobreviví en este sucio suelo del Murim, incluso en el mundo de los asesinos. No puedo morir aquí. Ante ese pensamiento, sonrió, haciendo un gesto aún más inocente.
Cada vez más incómodo, Kale sintió que la sonrisa del demonio asesino era similar a la de Ron. Todos los asesinos sonríen así. Esa sonrisa falsa indulgente. Kale empezó a sentirse incómodo de ese demonio asesino. Y el santo de la espada lo vio. Esbus tilde. La punta dorada de la espada se acercó a un paso de la demonio asesino. Santo de la espada, cálmate. La demonio asesino le dijo urgentemente a Kale. Joven maestro Kim, ¿por qué no hablas conmigo? Seguro que podemos aclarar este malentendido hablando. Señaló con ambas manos a Choi Yong-su. Nunca tuve la intención de matar al demonio de la espada. No lo haré en el futuro. Y nunca me acercaré a ti o al demonio de la espada de nuevo. Juraré por mi honor. Dudo que tengas algún honor que poner en juego. La demonio asesino fingió no oír el comentario burlón del santo de la espada. De hecho, el honor era algo que le daba igual a ella, incluso se lo podría dar a una hormiga que pasara. Comillas. Cuando Kale la miró fijamente, la demonio asesino se puso de pie con cortesía. El silencio se apoderó del entorno. Hubo un momento de quietud, pero eso no significaba que no hubiera ningún movimiento. Tac. Cuando Sui Kan hizo un gesto con la cabeza, Choi Yong-su se acercó a él sigilosamente. Luego, cuando sus ojos se encontraron con los de Choan, Choi Yong-su apartó su mirada sigilosamente. Choi-an frunció levemente el ceño y Choi Yong-su arrugó las cejas mientras miraba constantemente a Kale y Choi-an. Ron observó la escena en silencio y se encontró con los ojos de Sui Kan. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, ahora Sui Kan, miró a Ron. Ante esa mirada, Ron sonrió y miró hacia otro lado. Solo entonces se formó una sonrisa lánguida en los labios de Sui Kan y puso su mano sobre el hombro de Choi Yong-su. Lo agarró con fuerza. Choi Yong-su gimió de dolor y trató de decir algo, pero alguien más rompió el silencio momentáneo. No fue Kale. Humano, come. Pat, fue Raon quien palmeó a Kale en la espalda. Raon se acercó a Beacrox, que estaba en un rincón de la casa abandonada. Entonces Kale miró a la demonio asesino y abrió la boca. Si te dejo ir tranquilamente, no volverás a acercarte a él. Sí. La demonio asesino asintió enérgicamente. Mientras observaba a la demonio asesino, Kale no escuchó lo que Raon le susurró a Beacrox al acercarse. Beacrox. Lo llamó por su nombre de pila en vez de por su seudónimo, Moa Hn Viro. Dame esa cosa que tienes atada a la espalda. Comillas, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, comillas. Beacrox, que ahora llevaba guantes blancos, le miró interrogante, y Raon le habló muy bajo al oído. A las llanuras centrales en forma de estatua de piedra, dame eso. En ese momento, Beacrox vio el fuego que ardía en los ojos de Raon. Los ojos azul oscuro brillaban con intensidad. Tengo algo que decirle a las llanuras centrales. Su voz era muy grave. Beacrox dudó un momento y luego habló. No debes romperla. Por supuesto, no lo destruiré, incluso si la tierra de las llanuras centrales es destruida, no tocaré la estatua de las llanuras centrales. Solo hablaré con él como el humano, solo tendremos una conversación. La comisura de la boca de Beacrox se levantó con satisfacción. El jefe eunuco, que había estado escuchando la conversación desde un lado, sacudió los ojos al pensar que algo andaba mal, pero Beacrox le entregó amablemente la estatua de las llanuras centrales de la bolsa que llevaba atada a la espalda. Comillas. Gracias, buen Beacrox. Raon la agarró con sus dos patas delanteras, miró a Kale y se dirigió a una esquina de la casa abandonada, un rincón, y se agachó dándole la espalda. Efectivamente, allí en sus brazos estaba la estatua de Jungwon asterisco. Nota, como habrás notado, la tierra en la que se encuentran nuestros protagonistas en este momento es las llanuras centrales, pero el ser que personifica ese mundo también se llama llanuras centrales, por lo que uno puede confundir la tierra con el ser que lo personifica. Por lo tanto, de ahora en adelante, llamaré al ser que personifica a las llanuras centrales, Jungwon.
PD, Jungwon significa literalmente llanuras centrales en coreano. ¿Me oyes, estatua de Jungwon? Raon comenzó su diálogo. Por supuesto, la otra parte no pudo responder. Estatua de Jungwon, deshace el sello del humano. ¿Quieres verme destruir todas las llanuras centrales? Puedo hacerlo. Soy un gran dragón. Con un solo hechizo puedo destruir incluso una montaña. Wi se estremeció y se alejó sigilosamente de Raon. Entonces llegó una súplica del demonio asesino a sus oídos. No solo no me acercaré a ti, sino que en el futuro no aceptaré ningún negocio relacionado con el joven maestro Kim y el demonio de la espada en la secta de asesinos, y ni siquiera miraré en esta dirección. Kale, que estaba escuchando, murmuró de repente. Eso sería difícil, ¿no? Comillas. Perdón. Kale sonrió ante la pregunta atónita de la demonio asesino. Demonio asesino, sería un problema para ti si estás fuera de mi vista. ¿Qué quiere decir con eso? Kale pensó. En esta situación, encontrarse con la demonio asesino es algo inesperado. Sin embargo, era bueno. La demonio asesino es una renombrada maestra de la facción malvada. Según la inteligencia imperial, la alianza malvada era la alianza representativa de la facción malvada, y la secta de asesinos era el mejor grupo de asesinos allí, y la demonio asesino era famosa en facción malvada. En otras palabras, la demonio asesino era una figura influyente en la alianza malvada. Si una persona así viene a mí, debería aprovecharlo. Ya estaba preocupado por cómo manejar el asunto del Living Yangshi que se sembró en la facción malvada. Ahora que la facción justa acordó cooperar con la familia Namgang y Kale, un gran problema se había solucionado. Se dice que el culto demoníaco planeaba tener una reunión con la alianza Murim y la alianza malvada, por lo que la demonio asesino podría ser útil para investigar y observar lo que sucede allí. Pero todavía estaba preocupado por la facción malvada que no tenía ningún vínculo con ellos. Incluso pensé en arrojar a Tunka al bosque verde Nokrim. Actualmente, la alianza malvada estaba dividida en dos facciones. Entre ellos, una facción eran los bandidos que estaba bajo el control de los líderes de los 72 gremios de Nokrim, razón por la cual Kale había estado pensando en colocar a Tunka allí. Pero si la demonio asesino se pone bajo mi mando, pensó, no habría nadie mejor. Además, si los asesinos secretos se unen, sería una situación muy buena. Kale sabía esto por su experiencia con la familia Molan. Bien. Al recordar a los Molan, la mirada de Kale se dirigió a Ron. A diferencia de antes, Ron tenía una sonrisa amable, luciendo algo relajado. Kale esquivó esa mirada. Cuando apareció Choi Young-soo, Kale se había preguntado qué hacer con Ron y Beacrox. Primero resolvamos el problema de la demonio asesino. Tenía mucho de qué hablar con Choi Young-soo, pero lo pospuso para más tarde. Fue agradable conocerlo después de mucho tiempo, pero la forma en que se reencontraron fue un desastre total. Y la demonio asesino se sorprendió por la mirada de Kale. Hacia Ron. Ese tipo. Cuando rompió el techo y bajó, lo primero que sus ojos encontraron fue a ese hombre peliblanco. El hombre fuerte que vio a través de su escondite de la posada. Maldita sea. El joven maestro Kim le va a pedir a ese tipo que me corte la garganta. Entonces. Demonio asesino, has visto algo que no debías ver. Comillas. Se supone que no debo saber que el demonio asesino y el jefe maestro Kim son amigos, o que la familia Namgang y el joven maestro Kim son amigos. Puedo mantener mi boca cerrada sobre cosas como esas, créeme. HPMH. Ignorando al santo de la espada que resoplaba, la demonio asesino juntó las manos y miró a Kale. Por favor, joven maestro Kim, créeme. El joven maestro Kim sonrió. Luego dijo. Demonio asesino, ¿viste la escena del tratamiento del Living Yangshi? Comillas. Signo de cierre de interrogación comillas. La demonio asesino no entendía. Joven maestro. Wi entró en pánico y habló con Kale a través de una transmisión de voz. Joven maestro Kim, vas a informar a la demonio asesino sobre esto.
Ella es una de las líderes de la facción malvada. También tiene un carácter astuto, así que no es fácil confiar en ella. En ese momento, el santo de la espada se encogió de hombros y soltó. Joven maestro Kim, estás pensando en atraer a la demonio asesino. Ah. Fue entonces cuando el jefe eunuco Wei se dio cuenta de lo que estaba pensando Kale y dejó de enviar más mensajes. Santo de la espada, ¿estás bien? Ante la pregunta de Kale, el santo de la espada asintió. De todos modos, esto se dará a conocer. Ahora lo importante para proteger a la familia no es ocultar los defectos, sino tratarlos para que no se lastimen. El santo de la espada habló con determinación. Comillas. ¿De qué estás hablando? Solo la demonio de la espada no podía entender esta conversación. Oh. Incluso Choi Young-su, que no sabía mucho del tema, solo pudo mirar con admiración. Permíteme explicarlo de manera sencilla. Kale dijo a la ligera. El culto de sangre hizo un living Yangshi bajo la superficie del Murim y lo plantó en la facción justa. Entre ellos, la víctima procedía de la familia Namgang. Comillas. No puede ser. Las pupilas de la demonio asesino se agitaron confundidas. Ella estaba mirando a Namgang Taegui. Namgang Taegui, que había estado profundamente dormido hasta ahora, parecía estar en un estado extraño aquí. Sí, Namgang Taegui fue una de las víctimas y yo lo curé. El santo de la espada sonrió ligeramente ante la consideración de Kale al referirse a él como víctima. Pero la demonio asesino arrugó la cara y alzó la voz. Eso no tiene sentido. ¿Cómo se puede curar un living Yangshi? Eso es. En ese momento, la membrana velo roja de Namgang Taegui llamó su atención. Una membrana roja en la que había estado demasiado distraída para fijarse hasta ahora. Demonio asesino. Sus palabras son ciertas. El santo de la espada reconoció que las palabras de Kale eran ciertas. Esto. La demonio asesino se quedó atónita ante la disposición del santo de la espada a admitir algo que podría haber sido una mancha en la reputación de Namgang Taegui. Y al mismo tiempo todo se comprendió. La razón por el que el joven maestro Kim, que había alcanzado el reino de la naturaleza, tuvo que usar un poder tan inmenso y puro. La razón por la cual la frente del santo de la espada parecía haber envejecido de repente. Namgang Taegui durmiendo solo. Y el joven maestro Kim, que se había convertido en el benefactor tanto de Namgang como del santo de la espada. Y la reunión entre la gente del Murim y la familia imperial. Todo tenía sentido. Y también la situación que enfrentaba frente a ella. Demonio asesino. Kale dijo. Si no lo hubieras visto, podrías haberte hecho ajena a todo esto. Pero ya lo has visto. Mier asterisco a. La demonio asesino se dio cuenta. Hasta que no termine este trabajo, no creo que pueda dejarte ir, demonio asesino. Estaba atrapada en una situación muy problemática. La verdad era que, el culto de sangre o la alianza Murim no era asunto suyo. En cambio, le dolía la cabeza ante la idea de verse arrastrada al meollo de las cosas, al fragor de la batalla. Creo que deberíamos empezar a trabajar juntos a partir hoy. Kale parecía sonreír brillantemente, amablemente. Tengo muchos asuntos que atender en la facción malvada y dependeré mucho de la demonio asesino, Nin, para que me ayude con eso, así como con los asuntos relacionados con el culto de sangre. La demonio asesino nunca había prometido ayudar, pero el joven maestro Kim ya había dicho que recibiría su ayuda. Y la demonio asesino no podía refutar esa afirmación. Maldita sea. El joven maestro Kim, un artista marcial del reino de la naturaleza, quizás el artista marcial más fuerte del Murim actual. Y el asesino desconocido, Ron, con habilidades mortales. De Gultil de la demonio asesino puso los ojos en blanco. No hay forma de escapar. Justo entonces Kale habló en voz baja. Con el santo de la espada, el demonio de la espada, la demonio asesinó y el rey del puño. A partir de ahora, no habrá nada que temer del culto de sangre. Rey del puño. Un anciano con una sonrisa malvada se rió mientras la miraba. Era el rey del puño. Uno de los tres reyes.
La demonio asesino apretó los ojos. Maldita sea, me he metido en la guarida de un tigre. El rey de la montaña. El tigre Kale sonrió satisfactoriamente al mirar a la demonio asesino, la presa. Ya había encontrado a Choi Yong-su, y ahora, la demonio asesino podría encargarse de la facción malvada por un tiempo. Ahora tenía el tiempo para ocuparse rápidamente de la cuestión del culto de sangre. Oye, Kale. En ese momento, el viejo llorón habló. ¿Cuántos Living Yangshi más tenemos que purificar? El viejo sollozó. La expresión de Kale se endureció. Se dio cuenta de que había otro problema. Capítulo 105. No puedo respirar. 5. De todos modos, dejemos el problema de los Living Yangshi para más tarde. La expresión de Kale se endureció naturalmente. ¿Qué pasa si vomito sangre de nuevo? Debo traer siempre una tarta de manzana o algo para picar en todo momento. No pudo liberar su expresión tensa mientras se dirigía a la demonio asesino para escuchar su respuesta. De todos modos tenía que escuchar su respuesta. Demonio asesino, te unirás a nosotros. Cuando la demonio asesino vio su expresión tensa, su mente giró rápidamente y encontró una respuesta. Yo, por supuesto, le abriré el camino al joven maestro Kim hacia la facción malvada. Ja ja ja. Esta persona también es rara. Aunque Kale se sintió incómodo con la respuesta diferente de la demonio asesino, sonrió. Después de todo, un huevito de oro rodó hacia ellos. Es bueno que podamos comunicarnos. Para mí también es bueno, joven maestro Kim tilde. En ese momento, la mente de la demonio asesino escuchó la advertencia del santo de la espada. Si interfieres con el trabajo del joven maestro Kim, tu cabeza será cortada. HMPH, ese viejo zorro. La demonio asesino ignoró fácilmente las palabras del santo de la espada. Y luego trató de mostrar su sonrisa de dama más elegante posible hacia el joven maestro Kim. Sí, cambiemos el rumbo. En retrospectiva, esta era una oportunidad para la demonio asesino. De todos modos, mi posición en la secta de asesinos ha disminuido mucho debido al demonio de la espada. La secta de asesino era una de las 3 principales organizaciones asesinas de la facción malvada, pero su posición dentro de la facción malvada era indiscutiblemente la número 1. De hecho, aunque hubiera sufrido un golpe del demonio de la espada, no había sido suficiente para sacudir su posición de número 1. Todo es culpa de ese bastardo, líder de la alianza, Lian Su. El líder de la alianza era uno de los líderes de la alianza malvada. Actualmente estaba enzarzado en una lucha de poder con el líder de Nokrim, Bosque Verde, y aunque la secta de asesinos había intentado permanecer neutral, su posición se estaba volviendo un poco precaria bajo la presión del líder de la alianza para que se moviera. Fue por la presión del líder de la alianza que nos encargaron atrapar al demonio de la espada. Debido a eso, incluso la demonio asesino tuvo que dar un paso adelante para hacer frente al demonio de la espada. Pero ahora la situación había cambiado. El joven maestro Kim irá a la facción malvada. Lo más probable es que haya un Living Yangshi en la alianza malvada. ¿Y si estuviera junto a él en ese proceso? Y obtuviera una conexión no solo con el gran maestro en el reino de la naturaleza, sino también con la familia imperial. La demonio asesino levantó la comisura de los labios. Qué divertido es solo imaginarlo. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba la idea de estar junto al joven maestro Kim. El santo de la espada, que había estado observando a la demonio asesino de reojo, resopló ante sus pensamientos. Tus pensamientos son obvios, pero pronto te darás cuenta. La determinación del joven maestro Kim y su corazón amplio como el océano. La demonio asesino podría ser descarada y humilde en su comportamiento, pero su habilidad en las artes marciales era genuina. No podría subestimar el verdadero valor del joven maestro Kim. Bueno, ¿por qué no dejamos este lugar ahora? En ese momento, el rey del puño habló. Muy bien. Kale estuvo de acuerdo con eso. Crack.
La vieja casa abandonada se encontraba en un estado tan precario que se derrumbaría en cualquier momento debido al viento que soplaba en un lado del techo. Kale quería irse de allí lo antes posible. La demonio asesino, Ni Micho y Jung, se moverán por separado. De acuerdo, joven maestro Kim. Podemos encontrarnos en la casa de huéspedes. Sí. Después de responder a la pregunta amistosa de la demonio asesino, Kale miró a Choi Jung-soo. Te daré las coordenadas, ve allí por tu cuenta. Sí. Choi Jung-soo asintió mansamente. Entonces Sui-kan abrió la boca, lo llevaré allí. Ante esas palabras, Choi Jung-soo habló de inmediato, si me dices el lugar, puedo ir allí por mi cuenta. Sería mejor así. Choi Jung-soo miró a Kale que había hablado al mismo tiempo. Sin embargo, Kale ignoró por completo la mirada de Choi Jung-soo y le preguntó al líder del equipo, por favor, pasa desapercibido. Será problemático si los talentos prometedores lo saben. Bueno, sígueme. Sui-kan agarró a Choi Jung-soo por la nuca y escaparon de la casa abandonada por la puerta trasera que conducía al bosque. Me voy entonces, hasta luego tilde. La demonio asesino hizo honor a su nombre y desapareció en la oscuridad. Ah. Entonces se detuvo y habló. Por cierto, joven maestro Kim, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, adelante. Mientras Kale asentía, la demonio asesino miró a un lado donde Raon estaba agazapado en una esquina, con la espalda y las alas visibles, inseguro de lo que estaba haciendo. Él. Tragando con dificultad, la demonio asesino vaciló, incapaz de encontrar las palabras. De hecho, el santo de la espada y el anciano Jo también miraban a Raon, pero fingían no darse cuenta. ¿Qué es esa criatura? No es un animal. Incluso para ser llamado una criatura espiritual parecía inusual. Al menos se veía divino. Un espíritu joven. Ah. Kale reconoció la pregunta en su mirada. Se está preguntando por Raon. Dudó, luego decidió que ya que lo habían visto, podría decirlo antes de que se hicieran una idea equivocada. Bueno, nosotros somos los que nos iremos tarde o temprano de todos modos. Mientras no sea incómodo durante su estancia aquí, está bien. Kale dijo sin rodeos. Es un dragón, un joven dragón. ¿Qué, humano, estás hablando de mí? No, no tienes que preocuparte por eso. Vale, humano, estoy un poco ocupado ahora mismo. Sí, respondió Kale vagamente a Raon y miró a los miembros del Murim. Algo más. Pero el santo de la espada, el anciano Jo e incluso la demonio asesino permanecieron con los labios apretados, incapaces de decir nada. De hecho, había tantas cosas que querían decir, pero no se atrevían a preguntar, así que se limitaron a mantener la boca cerrada. Comillas. Hasta luego. La demonio asesino sonrió torpemente y desapareció. Ahora solo quedaban Kale y la familia Namgang. Kale notó a Namgang Taegui, todavía dormido, en su campo de visión. Tendré que dejar el trabajo de trasladar a esta persona a Choyan y Beacrox. Por muy fuertes que fueran los viejos, los jóvenes fuertes serían mejores. No es Choyan la persona más vieja aquí. Por un momento Kale se confundió al tratar de calcular las edades, pero rápidamente lo dejó pasar. Por favor, llévame, dijo Kale. Comillas. Signo de cierre de interrogación comillas. Una espalda ancha apareció ante sus ojos. Sí, humano, sube. Raon bajó en picado y Kale se encaramó a la espalda de Choyan. ¡Qué cómodo! Le costó unos cuantos intentos, pero Choyan era realmente bueno cargando a la gente. Pero está bien. Kale estaba avergonzado de que lo cargaran solo en la espalda, así que dijo una palabra, pero nadie fingió escuchar. En cambio cada uno hizo lo suyo. Te ayudaré. Gracias. Wi y el anciano Jo se acercaron a Namgang Taegui y cada uno le tomó de una mano. Joven maestro Kim. Antes de que el santo de la espada saliera de la casa, se acercó a Kale y habló. Iremos primero. ¿Te importa si dejamos a Taegui en la casa de huéspedes donde te estás quedando? No hay problema, hay muchas habitaciones vacías. Gracias.
A diferencia de antes, el santo de la espada era bueno dando las gracias. Pronto abandonó la casa, lentamente debido al estado de Namgang Taegui. Nos vamos también. Solo quedaban Kale, el rey del puño, y Mok Gee. Kale estaba a punto de responder a la pregunta de Raon con un sí, cuando su mirada se cruzó con la de Raon. Sus ojos eran los mismos de siempre, pero Kale no pudo evitar mirar fijamente. Nosotros iremos primero. El rey del puño y Mok Gee se fueron. Kale estaba ahora solo. Por supuesto, solo Tunka seguía solo en la habitación de invitados, vigilando a N-grado 7. Murmuró Kale mientras miraba a Ron y Beacrox por encima del hombro de Ron. Luego abrió la boca. Bueno, tenemos que hablar, ¿verdad? Su tono era inusualmente cauteloso y cohibido. En respuesta, Beacrox se quitó los guantes blancos en silencio y Ron miró fijamente a Kale a los ojos antes de evitarlo y decir: necesitamos hablar, pero no necesitamos hacerlo ahora. La terrible expresión de Kale estaba más allá de las palabras. Su tez mejoró un poco, pero seguía siendo un desastre. Después de que todo termine, podemos hablar más tarde. ¿Estás diciendo que está bien hablar de eso cuando regresemos a nuestro mundo después del trabajo en las llanuras centrales? Tan pronto como Kale escuchó las palabras de Ron, sin darse cuenta pronunció el pensamiento que le vino a la mente. Sería bueno volver a nuestra casa y hablar allí. En ese momento vio a Ron sonriendo maliciosamente. Era la sonrisa de un asesino muy vicioso. ¿Por qué está sonriendo así? Su corazón se estremeció un poco. Porque estaba asustado. Entonces habló Ron. La sonrisa viciosa desapareció y apareció una sonrisa más amable de lo habitual. Eso sería genial, joven maestro. Hablemos una vez que regresemos a casa. Luego, caminó hacia la puerta que salía de la casa abandonada sin dudarlo mucho. ¿Qué? Kale estaba desconcertado. En ese momento, Beacrox, que se había quedado quieto, dio un paso adelante y preguntó con indiferencia: ¿no tienes hambre ahora? El hambre de Kale, que era hasta el punto de sentir dolor, se había ido, pero todavía estaba hambriento. Así que habló con franqueza: quiero comer bistec. Si Kale tenía que ser honesto, la comida en las llanuras centrales no era su taza de té. Era muy diferente de la comida coreana que no se ajustaba a su gusto. Prefería comer el bistec al que se había acostumbrado durante años. Pero como esto eran las llanuras centrales, sería difícil hacer bistec. Te lo pediré cuando volvamos a casa más tarde. Justo cuando Kale estaba a punto de decir eso. Intentemos hacerlo, porque más o menos descubrí los condimentos. Beacrox respondió como si nada y rápidamente siguió adelante. ¿Qué? Algo se sintió extraño. En el momento en que Kale pensó en eso. El dueño de la espalda donde lo llevaban. Escuchó la voz suave de Choyan. Como era de esperar, nuestra casa es la mejor. Comillas, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, comillas. Kale estaba confundido, pero respondió: ¿no es eso un hecho? Beacrox, que iba delante, dejó de caminar un rato y miró a Kale. Kale, que estaba a punto de preguntar por qué estaba mirando con esa mirada, vio a Beacrox darse la vuelta y salir de la casa abandonada antes de que pudiera abrir la boca. ¿Qué? Kale no podía comprender los pensamientos del vicioso padre e hijo. Aún así, estaba un poco aliviado de ver que las dos personas aparentemente lo entendían, incluso si no se lo explicaba de inmediato. Comillas. Golpear y destruir es mucho más fácil. Dijo con un suspiro. Así es, humano, mejor destruyamos las llanuras centrales. Kale frunció el ceño. Humano, la próxima vez que tosas sangre, voy a destruir las llanuras centrales. Miró las mejillas sonrosadas y sonrientes de Raon con simpatía. Déjame decirte, lo más probable es que tosas sangre la próxima vez también. Cada vez que se enfrente a un Living Yangshi también. Incapaz de decir nada, Kale lo tragó en silencio. Tap, tap. En su lugar, le dio unas palmaditas a la espalda de Choyan y dijo: vámonos. De acuerdo.
Kale salió de la casa abandonada a lomos de Choi-an. ¡Oh, gran fuego de la purificación! El sacerdote Dust lo siguió, murmurando algo para sí mismo, y Raon desapareció de la vista al volverse invisible. Cuando Kale salió de la casa, frunció ligeramente el ceño ante la luz del sol que le llegaba. «Esto». En ese momento, escuchó una voz y levantó la vista. Dokgo Ryong abrió la boca pero luego fue detenido por Dokgo Chang. «No, no es necesario». Al ver a Dokgo Chang negar con la cabeza, Kale se dio cuenta de que la gente, incluyendo la familia Dokgo y los talentos prometedores, se habían acercado bastante a la casa abandonada. Sin embargo, no saben lo que pasó dentro. Probablemente se acercaron por el sonido del colapso de la casa. Hasta la próxima. Kale y Choi-an asintieron con la cabeza ante el saludo de Dokgo Chang mientras retrocedían cortésmente. Dokgo Chang los observó en silencio mientras se alejaban. «Tío Ryong, debes aprender a ser paciente incluso si tienes preguntas». Pero Dokgo Ryong recordó a las personas que había visto antes, la familia Namgang, que no era diferente de su enemigo. El santo de la espada parecía exhausto, a Namgang Taegui se lo llevaban aturdido. Además, estaba envuelto en fardos de ropa. Namgang Yuhak se quedó atónito ante la escena y se acercó al santo de la espada, pero este se alejó sin decir palabra. Así que el joven maestro Kim y la familia Namgang estaban peleando. Sin embargo, Dokgo Ryong no pudo decir nada cuando vio el rostro del joven maestro Kim. Con su increíble poder sin igual, fue llevado fuera de la casa con un aspecto pálido y sin fuerzas. ¿Qué demonios había ocurrido? Nadie pudo responder fácilmente. Eso fue mucho poder. Las palabras del monje Shaolin Jeong Hie fueron recibidas con una silenciosa afirmación. El poder tranquilo y cálido que emanaba de la casa abandonada antes de que se derrumbara el techo. A pesar de que fue un corto período de tiempo, aquellos que aprendían las artes marciales fueron naturalmente atraídos hacia ella. No era un aura que pudiera dañar a nadie, sino un aura refrescante que les envolvía con calidez, y la siguieron por voluntad propia. Este debe ser el poder del joven maestro Kim, ¿verdad? Preguntó la monje un seon de la secta Kunlun a Dokgo Chang, que miraba la espalda de Kale, ahora débilmente visible, y murmuró. Supongo que sí. Un seon apretó los puños sin decir palabra. Una persona con una espalda tan pequeña y débil que emite una energía tan pura y poderosa, era algo que la secta Kunlun nunca había visto antes. Si él puede ayudarnos. Hasta el culto demoníaco huiría de esa hermosa y pura energía. Pero en el momento en que vio la cara llena de sangre del joven maestro Kim, un seon no pudo decir fácilmente que llevaría ese pensamiento a la acción. También deberíamos irnos. Simplemente siguieron al joven líder de banda que abrió el camino y se dirigieron hacia la casa de huéspedes. **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 *œ̈ la cabeza cuando Kale habló con una cara hosca. Su boca estaba llena de fideos somen. Sorber, sorber. Choi Yong-su se tragó los fideos, bajó los ojos y dijo. No he comido adecuadamente durante unos días, podemos hablar después de comer primero. Ja, Kale suspiró. Sí, debes comer primero. Capítulo 106 No puedo respirar, 6. A pesar de vigilar a Choi Yong-su que seguía llevándose carne salteada a la boca, Kale lo ignoró. Y recogió una bola de masa con los palillos. Fue cuando... humano. Raon dijo con voz nerviosa, ¿vas a comer más? Kale estaba desconcertado, pero respondió con calma, sí, tengo hambre. Beacrox se levantó de su asiento. Intentaré hacer un bistec. Luego, con 2 capas de guantes blancos, salió. Humano, ¿estás bien? Raon miró a Kale con una mirada genuinamente preocupada. Y Choi Yong-su también dejó de comer y preguntó sin comprender. ¿Te gustaría comer más? Los platos vacíos estaban apilados junto a Kale. Ni 1 ni 2, eran 5 o 6. Porque me muero de hambre.
Kale respondió con indiferencia, diciendo la verdad con una mirada espinosa. Mi cuerpo se ha recuperado por completo, pero quiere comida porque ha gastado mucha energía en el proceso. Así que necesito comer. Raon apuñaló las albóndigas con un palillo y las colocó frente a Kale. Humano, necesitas recuperarte pronto, así que come mucho. Así es, come más para mejorar. Estoy bien, más bien, alguna vez he estado enfermo. Raon sacudió la cabeza con un suspiro, luego sacó una tarta de manzana de su subespacio y lo colocó sobre la mesa. Era una tarta de manzana traída del reino de Rohan, su frescura mantenida por el subespacio. Humano, hay muchas tartas de manzana aquí. Come mucho. Comillas. Kale tenía mucho que decir, pero se contuvo. En cambio comió en silencio. Choi Yong-su, cuya expresión y postura parecía que no comía mucho, detuvo sus palillos y miró a Kale, que comía constantemente. Kale se dio cuenta y preguntó, ¿me lo vas a decir ahora? Sí, con un suspiro, Choi Yong-su dejó sus palillos y se apoyó en el respaldo de la silla. Actualmente, solo Kale, Choi-an, Sui-kan, Raon y Choi Yong-su estaban en la habitación porque Beacrox se había ido. Fuera de esta habitación, había más gente que nunca en toda la casa de huéspedes. Tenían sus propias cosas que hacer, por lo que no se quedaron en un solo lugar. Ron y el jefe eunuco Wei estaban lidiando con la demonio asesino que los había visitado en secreto. Dust estaba a cargo de Namgang Taegui y Tunka custodiaba a N-grado 7 del culto de sangre. De alguna manera, solo quedan aquellos que están relacionados. Kale de repente tuvo ese pensamiento, pero pronto cambió su enfoque cuando Choi Yong-su abrió la boca. Esperé porque escuché que venían mis colegas. Choi Yong-su sonrió al decir eso. Kale habló entonces. Eso es todo. Solo entonces Choi Yong-su sacó un libro viejo de sus brazos como si se hubiera dado cuenta de algo. Un libro que parecía muy viejo, sin título escrito en él. El libro fue puesto sobre la mesa. Esto es para mí, tío. Y Choi Yong-su gentilmente le tendió el libro a Choi-an. Se rascó la cabeza, incapaz de mirar a Choi-an a los ojos. Casi lo olvido. Kale miró en silencio el libro y escupió, ¿es esa la espada celestial? La espada celestial. Las artes marciales que las tres facciones estaban buscando frenéticamente en este momento. Oh, como era de esperar, lo sabes. Mi colega lo sabe todo. Kale miró a Sui-kan. Pero Sui-kan ya estaba mirando al aire y cruzándose de brazos sin mirar ni a Kale ni a Choi Yong-su. En ese momento, Choi Yong-su murmuró, por alguna razón, no puedo mirarte. Luego echó un vistazo a Choi-an. Tenía curiosidad por saber qué estaba haciendo Kale. Por otro lado, Choi-an tampoco podía ni siquiera mirar a Choi Yong-su, y se mordió los labios mientras miraba fijamente a la espada celestial. Choi-an murmuró en voz baja. Escuché que debido a esto, la gente Murin te está persiguiendo. Bueno, sí. Choi Yong-su respondió en voz baja, lo cual era inusual en él. Comillas. Pero me estás dando esto a mí. Comillas. Como puedes ver, sí. Comillas. Comillas. Los dos Chois permanecieron en silencio, sin siquiera mirarse. Choi-an, ¿por qué estás tan rígido? Glotón Choi Yong-su, siempre eres tan tímido. Raon inclinó la cabeza y comentó, pero los dos Chois ni siquiera pudieron responder. Kale suspiró interiormente ante la vista. Eso es inesperado. Sabía muy bien cuánto extrañaba Choi-an a Choi Yong-su y su familia. Además, Choi Yong-su sobrevivió solo, por lo que Kale sabía cuán solitaria era la vida que soportó Choi Yong-su. Por eso, hubo un momento en que Kale pensó que la escena en la que estos dos se encontraran sería un poco cariñosa. Bueno, supongo que es de esperarse de estos dos. Choi-an parecía gentil, pero era una persona cuyos cambios emocionales no eran tan evidentes como había pensado Kale. Choi Yong-su parecía un poco relajado, pero también era una persona aburrida. Él fue quien construyó las tumbas de los miembros de su familia. Si tal persona no fuera aburrida, no habría podido soportarlo.
Choyan también habría sobrevivido solo al volverse aburrido a una edad temprana. Choi Young-soo. Kale inmediatamente fue al grano porque los dos siempre actuarían así si los dejaran solos. ¿Trabajas para el dios de la muerte? La expresión de Choi Young-soo se agrió de inmediato. Bueno, supongo que sí, porque tengo un contrato con él, como nuestro líder de equipo. Se encontró con los ojos de Sui-kan. Por supuesto, el líder del equipo ha renunciado ahora. Sin embargo, quería ver su apariencia reencarnada, así que es una pena. Pensé que se vería lindo. Young-soo, ya. Jaja. Young-soo se rió de la voz baja del líder del equipo y dijo cuando vio a Kale. Estás aquí para tratar con la familia de sangre azul, ¿verdad? Sí, así que escupe lo que sabes. Choi Young-soo sonrió como si supiera de qué estaba hablando Kale. Me recuerda un poco cuando trabajábamos. Cuando Choi Young-soo murmuró eso, Kale evitó su mirada. Al ver a Kale así, su sonrisa se profundizó y sacó un papel de su pecho. Observa. Desdobló el papel arrugado. Cuando Kale vio las palabras en coreano, inconscientemente murmuró, tu letra sigue siendo mala. La escritura de una persona puede cambiar. La mirada de Kale se dirigió a Choi Young-soo, quien preguntó con una sonrisa y continuó, sigo siendo el mismo. ¿No lo crees? En lugar de responder, Kale dirigió su mirada al papel. La apariencia externa de Choi Young-soo, a quien no había visto en mucho tiempo, se parecía a la apariencia de Choi Young-soo en la memoria de Kim Rok-soo. Sin embargo, Kale no podía estar fácilmente de acuerdo con esa declaración. No tenía sentido que Lee Soo-hyuk y Choi Young-soo siguieran siendo los mismos. Así como Kim Rok-soo había cambiado, ellos también. Kale se calmó. Esto se debió a que la última aparición de Choi Young-soo le vino a la mente sin motivo alguno. Naturalmente, también le vino a la mente la aparición de Lee Soo-hyuk. No debería pensar en esto. Ahora no. Comillas, comillas. Kale cerró los ojos lentamente y luego los volvió a abrir. Los discos que sonaban en su cabeza se habían detenido y su mente se quedó en blanco. Solo entonces Kale notó la mala letra en el papel. ¿Es esto cierto? En el momento en que Kale miró a Choi Young-soo, Lee Soo-hyuk se colocó detrás de Kale y miró el papel. Sí, en serio, era mi trabajo obtener esa información. Kale sonrió ante las palabras de Choi Young-soo, que estaba comiendo fideos somen nuevamente. El culto de sangre está en Sichuan. Comillas. Sichuan. Era el lugar donde se encontraba el clan Tang de Sichuan, una de las 5 grandes familias de la facción justa. También estaban la secta Mei y la secta Qingcheng de las 9 grandes sectas. Además, estaba la tienda de la familia Hierro, una fuerza famosa en la Alianza Malvada, y el demonio Alabarda, uno de los 5 demonios. Otras fuerzas de la facción malvada también estaban allí, por lo que había un equilibrio entre la facción justa y la facción malvada en ese lugar. En resumen, no había una fuerza predominante en la provincia de Sichuan de las llanuras centrales. Por lo tanto, era un lugar donde se entrelazaban y mezclaban todo tipo de ganancias. El culto de sangre estaba agazapado allí. Pensé que estaban escondidos en algún lugar remoto o en lo profundo de las montañas. Sui-kan murmuró sorprendido y Choi Young-soo asintió. Así que fue difícil encontrar su ubicación. Kale agregó, es más difícil encontrarlos si están disfrazados de un grupo de comerciantes. El gremio de comerciantes de plata azul. Actualmente, había 3 gremios de comerciantes en las llanuras centrales que ejercían mucho poder. Kale sacó la información dada por la familia imperial de sus registros. Originalmente había 2 grandes gremios de comerciantes, pero hace unos 50 años, el gremio de comerciantes de plata azul creció, por lo que ahora hay 3 grandes gremios de comerciantes, ¿es eso? Así es, y el gremio de comerciantes de plata azul es singularmente famoso por ser un gremio que creció en un área algo remota llamada Sichuan. Choi Young-soo agregó una explicación adicional. El gremio de comerciantes de plata azul pasa por las provincias de Sichuan y Yunnan comerciando con los bárbaros del sur en las tierras lejanas y usando los artículos valiosos que obtuvieron allí para hacer negocios.
En las llanuras centrales había varias áreas llamadas tierras exteriores que se referían a las áreas fuera de las llanuras centrales. Entre esas áreas vivían los bárbaros del sur al sur de las llanuras centrales. Los bárbaros del sur tenían una cultura distinta a la de las llanuras centrales y los intercambios no estaban bien establecidos entre las dos áreas, ya que ambas desconfiaban mucho entre sí. Kale chasqueó la lengua. Tal vez el culto de sangre esté en Sichuan, pero su poder puede haberse extendido hasta Yunnan y los bárbaros del sur. Así es como yo lo veo también. Tal vez la sede del gremio de comerciantes de plata azul en Sichuan esté relacionada con el culto de sangre, o una parte de él. Kale asintió ante las palabras de Choi Yung-su e inmediatamente siguió: en primer lugar, nos ocuparemos de los Living Yangshi y eliminaremos la posibilidad de una gran guerra entre el bien y el mal. No podrían atacar de inmediato incluso si supieran aproximadamente la ubicación del culto de sangre. Es uno de los tres grandes gremios de comerciantes. Primero, el culto de sangre tenía mucho dinero. Deben tener muchos creyentes también. Pero, ¿y si lo atacaran de inmediato? Podríamos salir heridos. Después de todo, si invadían el culto de sangre podría provocar que los Living Yangshi se extendieran por las llanuras centrales para autodestruirse, sumiendo a todo el mundo Murim en el caos y causando muchas bajas entre el público en general. Tendremos que hacerlo paso a paso, incluso si es lento. Eso es un desperdicio, Raon gritó de repente. Zud. Dos patas delanteras pequeñas y regordetas golpearon el suelo y la habitación tembló. Cuando Kale tragó saliva, Raon continuó con una expresión de enojo: tenemos que destruir el culto de sangre de inmediato. Es un desperdicio destruirlo lentamente. Le hice una promesa a Jungwon. Para destruir completamente el culto de sangre. Él no hubiera podido hablar con Jungwon, quien se había convertido en una estatua de piedra. ¿De qué estaba hablando y qué es eso de una promesa? Kale estaba desconcertado, pero le entregó uno de los dulces a Raon, que estaba hinchando las mejillas como si no le gustara la situación. Y Kale dijo a la ligera: primero, nos dirigiremos a la alianza Murim y nos ocuparemos de los Living Yangshi de facción justa. Luego nos ocuparemos del culto demoníaco y luego de la facción malvada. Finalmente, nos ocuparemos del culto de sangre. Trazó su plan con un tono indiferente. Es sencillo. En ese momento miró a sus colegas en la atmósfera extrañamente tranquila. ¿Qué pasa? Sui Kan suspiró. Verlo es diferente de experimentarlo realmente. Kale estaba confundido, pero independientemente, habló con Choi Yung-su. Yung-su, ya. Sí. Si el dios de la muerte tiene alguna otra forma de purificar a los Living Yangshi, sácale eso, ¿entendido? Sí. Choi-an, que estaba quieto, abrió la boca: preguntémosle a N-7 una vez más. Si hay alguna otra forma de resolver el problema de los Living Yang GSH. Choi Yung-su lo miró y dijo: buena idea. Tío. Kale cerró los ojos con fuerza. Kale, de verdad tienes que purificarlos. Si mueres, mis Yung Sinunims me matarán, creo. Cuando cerró los ojos, escuchó la voz del anciano llorón. Kale abrió la boca. Traigamos a los dos ancianos, el jefe eunuco Wi y el anciano Jo. Solo deja que lo resuelvan. Kale tenía muchas ganas de irse a casa. Pero antes de eso, había algo que verificar. Choi Yung-su. ¿Qué? ¿Cuándo tienes que irte? Los labios de Choi Yung-su se levantaron. ¿Cuándo quiero ir? Tap, tap. Kale golpeó la mesa y le preguntó a Choi Yung-su en un tono casual. De todos modos, vas a dejar este mundo también, ¿verdad? Así es. Cuando te vayas probablemente yo también me iré. Entonces haré una sugerencia. Sui Kan vio que las comisuras de la boca de Choi Yung-su se torcieron hacia arriba. Los ojos de Choi Yung-su brillaban. Era la expresión de un niño que tenía algo interesante frente a él. Sui Kan sonrió y se encogió de hombros ante Choi-an, que lo había mirado a los ojos. En ese momento, escuchó la voz de Kale. Difundamos el rumor de que el demonio de la espada es miembro del culto de sangre. Sui Kan contuvo su suspiro.
Oh, soy del culto de sangre. ¿En serio? Sí, creo que primero debemos difundir algunos rumores sobre el culto de sangre en las llanuras centrales. Y el rumor de que la espada celestial está en manos del culto de sangre. Oh, eso suena divertido. El culto de sangre tendrá dificultades. Ja ja ja, ahora, la gente Murim estará frenética por encontrar el culto de sangre junto conmigo. Suican observó en silencio a los miembros más jóvenes de su equipo teniendo una conversación muy armoniosa. Finalmente, pronunció, Roksu, ya, Jungsu, ya. Ambos siguen siendo los mismos. Suican inclinó la cabeza mientras observaba a los dos miembros más jóvenes desconcertados por la voz lánguida que sonaba un poco cansada. Suican, tienes dolor de cabeza. Come. Luego, Raon arrojó un caramelo en la boca de Sui. Mientras tanto, la mano de Suican estaba constantemente tocando su vaina. Como si estuviera ansioso por desenvainar su espada y luchar de inmediato. Al ver esto, Choyan también tocó su vaina. Algo anda mal con la atmósfera. Por alguna razón, extraño al príncipe heredero Alberu. Kale ignoró las palabras de Raon. Asterisco. También iré a la Alianza Murim. El santo de la espada miró directamente a Kale y dijo con seriedad. No, lo dijo con firmeza. Joven maestro Kim, lo ayudaremos en su testamento. Kale pensó que era bueno. Si el anciano Jo de la banda de los mendigos, una de las 9 grandes sectas, y el santo de la espada de Namgang, una de las 5 grandes familias, lo ayudaban, las cosas saldrían bien. Tener al santo de la espada con nosotros es lo mejor. Kale respondió tan tranquilamente como pudo. El santo de la espada habló con una expresión severa, me alegro de que este cuerpo sea de ayuda. Podemos pasar un rato por la casa de la familia Namgang, dejar a Taegui allí y luego dirigirnos a la Alianza Murim. Ante esas palabras Kale estuvo a punto de abrir la boca para dar rápidamente su sí. Pero cerró la boca al escuchar las siguientes palabras del santo de la espada. Tenemos una agenda apretada, pero será un gran placer si nuestro benefactor se detiene en la familia Namgang aunque sea por un momento. ¿Qué? ¿Por qué sus ojos son así? Kale estaba asustado por los ojos ardientes del santo de la espada. En ese momento, la voz del ahora visible Raon resonó en su cabeza. Humano, finalmente vamos a robar a la familia Namgang. No lo sé. No creo que robar a la familia Namgang sea un problema ahora. Kale, sin saberlo, se alejó de los ojos ardientes del anciano. Por alguna extraña razón, sintió frío en la nuca. Capítulo 107 No puedo respirar, 7. Sin embargo, a pesar de que la nuca de Kale le dolía, los preparativos para unirse a la Alianza Murim avanzaron rápidamente. Si los preparativos están listos, partamos de inmediato. Así es. Kale miró al jefe eunuco Gui con curiosidad, y Gui, quien dudaba, abrió la boca. ¿Es seguro partir ahora mismo? Comillas. ¿Estás hablando de eso? La salud de Kale. Después de vomitar sangre y comer algunas comidas, Kale se sintió refrescado y en perfecto estado. Era como si la sangre fresca fluyera por todo su cuerpo. Estoy bien, por supuesto. Pero... Aunque Gui dudaba a pesar de las palabras de Kale, Kale pensó que debería apresurarse y decirle que partieran. Debemos terminar rápidamente y regresar a casa. Sin embargo, al final Kale terminó quedándose un día y medio bajo la posada en el monte Wang. Fue por lo que Ron dijo. Joven maestro, ¿no sería peligroso llevar al señor Namgang Taegui a la familia Namgang si aún no ha despertado? Kale le preguntó a Gui. Esa es la razón. Sí. Gui miró más allá del hombro de Kale y asintió rápidamente. Kale respondió con calma sin darse cuenta de eso. Bien, entonces nos quedaremos un poco más en la posada antes de partir. De hecho, sería suficiente que Kale y los demás se fueran primero y dejaran que Namgang Taegui se quedara aquí para recuperarse. Pero necesito confirmar que Namgang Taegui se ha recuperado adecuadamente y ha vuelto a ser humano. Tenía que asegurarse de que realmente se había purificado y no tenía efectos secundarios.
Kale solo podía hacer planes para enfrentar a los Living Yangshi en el futuro si confirmaba varias cosas. Y había otra razón más. También debemos asegurarnos de que el Santo de la Espada vea que Namgang Taegui ha despertado para que estén más dispuestos a ayudarnos. Si eso sucedía, el Santo de la Espada podría ayudar a Kale sin preocupaciones. Comillas. De repente, Wi dejó escapar un suspiro. ¿Pasa algo? Oh, no es nada. Wi sacudió la cabeza ligeramente y salió de la habitación. Bien, compartiré la decisión con los demás. Sí, por favor, Y. Kale señaló a su lado. Este tipo es un secreto por el momento. Sí. Choi Yong-su le sonrió maliciosamente a Wi. Wi inclinó ligeramente la cabeza y salió de la habitación. Bueno, ¿qué tal si descansamos un poco? Kale se sentó tranquilamente en su silla. Luego, le dijo a Choi Yong-su como si le estuviera lanzando algo. Mantendré en secreto el hecho de que te encontré, incluso para la familia Dokgo. Oh. Pero, ¿por qué ellos te tratan como a un benefactor? Kale preguntó como si fuera una curiosidad pasajera. Choi respondió como si no fuera para tanto. Dentro de la familia Dokgo, hay un hermano menor que tiene algunas dificultades físicas. Yo lo salvé de ser asesinado por unos matones de la facción malvada. ¿Eres un benefactor? Sí. También robé algunos de sus cofres del tesoro, y había más dinero del que pensaba, así que se lo di a ese chico, ya que no había necesidad de tomarlo todo, solo lo que necesitaba. Comillas. Eso es generoso. Sí, eso fue cuando la familia Dokgo estaba en un pequeño aprieto financiero. Ah, y mientras dejaba a ese chico, nos encontramos con el jefe de la familia Dokgo justo cuando estaban siendo atacados. Así que los derroté como una especie de calentamiento. Comillas. Bien, buen trabajo. Kale se llevó a la boca los dulces que Raon le dio y apartó la mirada de Choi Yong-su. Ya que las cosas habían llegado hasta aquí, pensó que sería mejor descansar adecuadamente. Crunch, crunch. Wi caminaba por el pasillo de madera de la mansión sumido en profundos pensamientos. Había mucho trabajo por hacer, pero no podía dejar de pensar en absoluto. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Será porque Kim Gong-ya es un mensajero y no teme a la muerte. A pesar de escupir sangre y luchar con dificultad, sigue adelante. Sin embargo, consideraba que sería ridículo decir que no tenía miedo, ya que valoraba la vida y la existencia de los demás. También intentaba comprender y preocuparse por los sentimientos de los demás. Cargaba con el pesado fardo de proteger las llanuras centrales. Comillas. Hay mucho que decir. Un informante afiliado que esperaba en un rincón del pasillo se acercó a su vista. Envíalo al palacio. Sí. Una carta para la emperatriz viuda. Y más adelante llegaría al emperador. Wi escribió una carta en la que solo incluyó lo que había visto y oído, sin revelar ni una pizca de sus pensamientos o preocupaciones. Sin embargo, aquellos que la leyeran seguramente comprenderían sus sentimientos de manera natural. Wi murmuró mientras miraba el techo del pasillo. Esta expedición al Murim tendrá un gran impacto en la historia. Detuvo sus pensamientos y continuó caminando. Asterisco. Y al día siguiente. Joven maestro. La voz de Ron le abrió los ojos. Kale recibió naturalmente la taza de agua tibia que Ron le ofrecía y se despertó lentamente. Dicen que Namgang Taegui ha despertado. Comillas. ¿En serio? Kale se despertó. Sí, y al amanecer llegó la Guardia Celestial. Nota, anteriormente llamado Guardia del Cielo Azul. Si pensaba en la conexión con el culto demoníaco, y si el mejor espadachín para capturar al demonio de la espada era el santo de la espada de la familia Namgang, entonces la fuerza suprema eran los guardianes celestiales. Eran el ejército encargado de proteger los cielos, liderado por la familia Namgang, el rey del mundo marcial. Kale le pasó la taza a Ron. Debemos verificar a Namgang Taegui primero. Así es, joven maestro. Kale se levantó de su asiento y de repente tuvo un pensamiento. Es extraño.
Ron se volvió repentinamente muy amable. Y después de un tiempo sin hacerlo, actúa de manera cercana. ¿Hais algo mal? Kale se sintió incómodo desde la mañana. Y ese sentimiento creció cuando visitó la habitación en la que se encontraba Namgang Tayugui. Namgang Daejiab, por favor, no es necesario. Oh, no, lo es. Joven maestro. La cara de Namgang Taegui estaba pálida. No, incluso sin esto. No, joven maestro. No. Kale lo detuvo. Pero Namgang Taegui temblaba y, de alguna manera, se inclinó ante Kale con brazos y piernas temblorosos. Sí, se inclinó. Namgang Daejiab. Me falta mucho para ser llamado Daejiab. No. Gracias, joven maestro. No era necesario llegar hasta este punto. Kale miró apresuradamente a las personas en la habitación. El santo de la espada, Namgang Yuhak, el jefe eunuco Wi. Cada uno tenía expresiones diferentes, pero ninguno dijo nada, como si el comportamiento de Namgang Taegui fuera natural. Incluso el santo de la espada lo miraba con una expresión orgullosa, como si fuera apropiado. Por favor, levántate. Cuando Kale extendió la mano y tocó su hombro, finalmente Taegui se levantó. Hermano mayor. Namgang Yuhak se acercó rápidamente y apoyó a Taegui. Lamento mostrar una imagen tan patética frente al joven maestro. Oh, no, no es necesario. Kale tartamudeó después de mucho tiempo. El comportamiento de Taegui era tan excesivamente respetuoso que era escalofriante. Hermano mayor. Namgang Yuhak, conocido como la basura de la familia Namgang, miraba a su hermano mayor, Namgang Taegui, con lástima. Parecía haber pasado toda la noche en vela y su expresión no era buena. Sí, incluso si eres una basura, aún debes cuidar de tu familia. Kale asintió ligeramente ante la apariencia de Namgang Yuhak y sus ojos se encontraron. Namgang Yuhak se detuvo brevemente, evitando su mirada y luego bajando la cabeza. Lo siento, joven maestro. Kale no entendía la disculpa repentina. Hace poco fui grosero contigo en la posada. Por favor, perdóname. La explicación de Namgang Yuhak continuó y Kale soltó inadvertidamente sus verdaderos sentimientos. Lo olvidé por completo. Lo había olvidado por completo. No era gran cosa y quedó en el pasado debido a su encuentro con Raon y Choi Jung-soo. Francamente, la figura de la basura frente a él casi había desaparecido de su memoria. Como pensaba. Kale sintió algo extraño en la voz de Namgang Taegui mientras murmuraba. Sin embargo, cuando vio a Namgang Yuhak, olvidó esa sensación. ¿Por qué actúa así? Namgang Yuhak se frotó la nariz. Sus ojos estaban húmedos. Nunca olvidaré a una persona como tú, joven maestro, que es tan brillante como el sol. Namgang Yuhak sintió vergüenza pero también una profunda impresión ante la actitud de Kale, quien pasó por alto sus acciones torpes y lo trató con comprensión. Así es como uno debe ser para ser una buena persona. Namgang Yuhak había obtenido una gran revelación. El santo de la espada, que lo había estado mirando felizmente preguntándose si ese nieto basura suyo finalmente había vuelto en sí, se emocionó cuando se enteró, pero nadie se dio cuenta. Fue debido a las palabras que Kale pronunció mientras tosía. Namgang Daejiab, ¿estás bien? Aunque Namgang Taegui había dicho que no era digno de ser llamado Daejiab, Kale todavía lo llamaba así, lo cual conmovió su corazón. Sí, gracias a ti, estoy bien. Él levantó la mano sobre su pecho izquierdo. El calor emanaba de debajo de la tela. Una capa roja. Un poder que lo protegía. He oído que te lastimaste mucho por mi culpa. No, estoy perfectamente bien. Kale dijo la verdad. Namgang Taegui asintió con la cabeza ante sus palabras. Kale se sorprendió un poco al ver que creía en lo que decía. Luego, Kale se centró en las palabras que siguieron. Como escuchaste, no puedo recordar completamente. Sí, lo escuché del jefe eunuco Wi. Se siente como si estuviera caminando entre la niebla. Los recuerdos de Namgang Taegui eran fragmentarios.
No recuerdo cuando fui secuestrado por el culto de sangre, cómo me convertí en un Yangshi, todo eso es incierto. Y tampoco recuerdo bien las cosas que hice como Yangshi. Así que Namgang Taegui se disculpó con el joven maestro Kim frente a él. A pesar de haberlo salvado con tanto esfuerzo, no tenía más información que dar. En ese momento Kale habló con indiferencia. Tal vez sea ventajoso no recordar. Comillas. ¿Qué? Si son recuerdos desagradables, es mejor simplemente olvidarlos. Eso sería lo mejor. Recuerdos inolvidables. Kale, que conocía lo horrible que eran, expresó sus verdaderos sentimientos. Después de todo, si sabemos la ubicación del culto de sangre, obtendremos más información cuando investiguemos. Era una lástima que no pudiera escuchar la información de Namgang Taegui, pero eso era todo. No era un problema importante. Kale había escuchado en el camino hacia aquí que Namgang Taegui estaba angustiado por los recuerdos fragmentarios que surgían de vez en cuando del jefe eunuco Gui. Namgang Daegiap simplemente olvida los recuerdos fragmentarios que aparecen de vez en cuando. No es necesario recordar algo que no tienes que recordar. Namgang Taegui abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de hablar con facilidad. Luego preguntó al hombre frente a él, que tenía una constitución mucho más pequeña que la suya. Comillas. ¿Está bien hacer eso? Sí, hay algo que no esté bien. Comillas. Ya veo. Ja ja ja. Una débil risa brotó de los labios de Namgang Taegui. Kale no sabía por qué lo miraba con curiosidad, pero el santo de la espada también tenía una sonrisa en su rostro. Parece que se están acumulando favores. El rey del puño, que escuchó esas palabras, le lanzó una mirada rápida al santo de la espada. En ese momento, la voz de Kale llegó a los dos ancianos. Vayan a casa y descansen bien. No vale la pena hacer algo imprudente por venganza y dañar su cuerpo. Lo más importante es su salud. Los dos ancianos vieron a Choyan, cuyo rostro se endureció mientras sus palabras continuaban, y a Ron, que se volvió frío, pero fingieron no saber. Sin embargo, las expresiones de los dos ancianos cambiaron al escuchar las palabras de Kale que siguieron. Solo esperen y escucharán las noticias. Todo estará resuelto. Kale quería regresar a casa lo más rápido posible. No pasará mucho tiempo antes de que escuchen esas noticias. Comillas. Joven maestro. Namgang Taegui llamó a Kale con voz temblorosa. El tiempo perdido por sí mismo. Recuerdos que no emergen. El miedo de no saber qué hizo, no solo a sí mismo, sino también a su familia y clan. Y luego están los fragmentos que vuelven a él en débiles recuerdos. Como también, el acto de intentar matar a su bisabuelo, el santo de la espada. A través de todo ello, sintió una oleada de ira contra el culto de sangre que lo había convertido en eso. Aunque se esforzaba por reprimirlo, era un sentimiento que no podía contener. Con una voz temblorosa, preguntó. ¿Eso es realmente cierto? Kale respondió sin vacilar. Sí. El poder real y la familia real por un lado. La alianza Murin por otro. ¿Y si también involucraran a la facción malvada y al culto demoníaco? Kale pudo hablar mientras recordaba a los valiosos aliados. Realmente lo haré. El culto de sangre será destruido pronto. Comillas. Namgang Taegui apretó los puños con fuerza. Esto es lo que alguien que ha alcanzado el reino de la naturaleza ha dicho. También fue una afirmación de un mayor importante en la familia real. También fue lo que dijo alguien que lo había salvado mientras dañaba su propio cuerpo. Este Taegui confiará en usted. Si es esta persona, resolverá todo. Así que confiemos y esperemos. Daegiap, cálmate y recupérate. Sí, recuperemos nuestro cuerpo según las palabras del joven maestro. Aunque ahora su cuerpo ya no puede vivir como un artista marcial, sigamos viviendo. Namgang Taegui bajó la cabeza. Sí, haré lo que dices, joven maestro. Agregó. No olvidaré esta gracia en toda mi vida. Cuando levantó la cabeza, pudo ver al joven maestro Kim evitando su mirada con una expresión ligeramente tensa. No tienes que recordarlo.
Las palabras murmuradas suavemente hicieron que Namgang Tae Wei finalmente sonriera. Porque pudo sentir la personalidad del joven maestro Kim que parecía incómoda. Pero él no sabía. La expresión de Kale no era incómoda, sino aprensiva. Y que realmente deseaba sinceramente que él lo olvidara. Joven maestro Kim. En ese momento, el santo de la espada habló. Ahora podemos partir. Entonces, vamos. Kale se detuvo de repente. En su campo de visión, vio a los miembros del Murim, incluidos los que vinieron a buscar al demonio de la espada en el monte Wang, parados atónitos. En ese momento, se escuchó una voz resonante. Saludos al joven maestro Kim. Saludos. La Guardia Celestial, considerado el núcleo entre las muchas unidades que apoyaban a la familia Namgang. Los aproximadamente 300 miembros de la Guardia Celestial se arrodillaron con una rodilla en el suelo. ¡Oh! ¡Dios mío! Los miembros del Murim volvieron a exhalar una sorprendida bocanada de aire. Es un honor tenerlo como benefactor. El santo de la espada, famoso por su elevado ego, se inclinó ante Kale delante de todos.